Vamos a estar dando inicio a este servicio, vamos a estar abriendo las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías 44. Isaías 44, vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Amén. Isaías 44, el versículo 1 hasta el capítulo 1 hasta el versículo 6. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: ahora pues oye Jacob, siervo mío, tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay otro Dios. Maravillosa la palabra del Señor. En esta noche nos dice que no temamos, que Él fue el que nos formó y que Él estará con nosotros, que Él fue el que nos escogió. Y por eso en esta noche estamos aquí. Vamos a darle gracias a Dios. Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por habernos escogido, mi Rey. Gracias porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Tú nos habías escogido para la alabanza de tu gloria, oh Dios. Por eso en esta noche estamos aquí dándote gracias. Gracias, Redentor nuestro, porque no hay otro Dios tan grande como tú, porque solo tú eres Dios, Alfa y Omega, principio y fin, dice tu palabra. Oh Señor, por eso a ti te adoramos, por eso a ti, Señor, levantamos nuestra voz en esta noche para decirte gracias. Gracias por darnos ese privilegio de ser tus hijos, Señor. Gracias por darnos ese privilegio de estar en este lugar, Señor, honrándote, dándote la gloria y la honra a ti, Señor. Hoy te queremos pedir perdón, Señor, reconociendo que te fallamos, reconociendo que pecamos de pensamiento con nuestra actitud, que pecamos de muchas maneras, oh Dios, pero llegamos a tu presencia, Señor, como dice tu palabra, que si pecamos, abogados tenemos para con el Padre, a tu Hijo amado Jesucristo, al justo, quien intercede por nosotros en esta noche, sea intercediendo como todos los días, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, por la vida de cada hermano, cada hermana, Señor, que se encuentra en este lugar, Padre, por aquellos hermanos, Señor, que no han venido, Señor, que vienen en camino, sea quitando todo obstáculo del camino, Señor, y seas trayéndolos en bendición, mi Rey. Aquellos hermanos, Señor, que en esta noche, Señor, están mirando, Señor, este servicio a través de la plataforma, Señor, te pedimos que les bendiga grandemente, Señor, donde estén, que tu presencia, Señor, les inunde como en esta noche, Señor. Tu Santo Espíritu está en este lugar, Señor, y nos inunda con tu presencia, Señor. Grata es tu presencia en nuestras vidas, oh precioso Rey. Te adoramos, amado Dios. Te damos gracias porque tú eres bueno, extremadamente bueno has sido para con cada uno de nosotros, Señor. Hemos podido ver, Señor, tu mano, Dios, extendida, Señor,
ayudándonos en todas las circunstancias de nuestras vidas. Señor, gracias, Señor, gracias. Palabra faltaría, no, mi Rey, para expresar nuestra gratitud hacia ti, Señor. Gracias porque tú eres Dios bueno, porque tú eres Dios grande, poderoso, porque tú eres el Dios lleno de misericordia, de bondad, de favor hacia nosotros. Gracias porque tu gracia ha sido derramada, Señor, en cada uno de nosotros, oh Dios. En esta noche queremos adorarte, Señor. Queremos ensaltarte, mi Rey, con las alabanzas, las adoraciones, Señor. Queremos decirte, Señor, cuánto te amamos, oh Dios. Gracias porque tú nos amaste a nosotros primero y hoy podemos decir que te amamos, Señor. Hoy podemos decir que sin ti nada somos y que apartados de ti nada podemos hacer. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, colocamos este servicio, Señor, en tus manos, Señor. Sea dirigiendo, Señor, cada servicio que estamos haciendo en este lugar, Señor, la prédica de esta noche, Señor, las alabanzas, mi Rey, sea dirigiéndolas, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Leemos en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 y 6, que dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén.
Gracias, Señor, por tu sangre preciosa. Gracias porque solamente a través de ella pudimos acercarnos delante de tu presencia. Como lo dice este cántico, tu sangre y maldad la hizo. Por eso te agradecemos infinitamente todos los días de nuestra vida. Fue satisfecha la ira de Dios por el pecado que habita o que habitaba en nosotros, pero que a través de tu inmenso amor y de tu misericordia nos ha limpiado de toda maldad. Que no estamos exentos de pecar, de caer, pero que confiamos en aquel que ha vencido la muerte del pecado. Todo lo que prevalece, Señor, todo lo que está en nosotros, Dios Todopoderoso, es para la gloria de tu nombre. Gracias te damos por nuestra vida, Señor. Gracias te damos por esta iglesia. Gracias te damos por la vida de cada uno de los hermanos que conformamos la iglesia Bautista del Pueblo Pastor de Bucaramanga, Señor. Cada día ayúdanos a serte fiel, Señor. Ayúdanos a seguirte, ayúdanos a esforzarnos, Señor, para seguir trabajando en tu obra. Que aunque no es fácil, aunque a veces queremos dedicar tiempo a otras cosas, Señor, permítenos que podamos ser partícipes de la extensión de tu reino sobre la tierra, porque tu sangre cubrió nuestro pecado. Y confiamos en que aquel que venció la muerte también reinará en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Seguimos alabando y seguimos glorificando el nombre del Señor. En esta noche vamos a estar orando por las peticiones de la iglesia en general. Vamos a orar por la salud de la hermana Gladys. Ella está delicada de salud. El Señor sabe que le aqueja, entonces vamos a estar orando por ella. También por la petición de nuestra hermana Gabriela, por la petición de nuestro hermano Rangel. Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey. Gracias, Señor. Gracias porque estás aquí, oh Rey. Gracias porque está con nosotros, entre nosotros, mi Rey. Gracias, Señor. Tu palabra dice, Señor, que donde hay 2 o 3, allí estarás tú, Señor. Sabemos que estás aquí, mi Rey. Sabemos que nos oyes, Señor, que no es ajeno, Señor, a lo que nos pasa, Señor, alrededor de nuestra vida, Padre. Hoy oramos, Señor, por la petición de mi hermana Gladys, Señor. Pedimos, Señor, por la salud de la hermana de ella, Señor. Señor, seas tú, Señor, restaurando la salud. Obra, Señor, en la vida de ella, Padre precioso. Obra, Señor, conforme sea la voluntad tuya, Señor, en la vida de la hermana, Señor, de nuestra hermana Gladys, Padre. Toca, Señor, con tu mano sanadora, con tu mano poderosa cada parte afectada de su cuerpo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Nos unimos, Señor, como iglesia, Padre, a clamarte a ti en esta noche por ella, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos, Señor, y te damos gracias, amado Rey. Queremos también orar por la petición de mi hermana Gabriela, Señor. Ella pide, Señor, oración para que nos congreguemos, Señor, cada día más, Señor. Que cada día, Señor, el amor, el deseo de venir a buscar tu presencia, Señor, cada día sea más grande en nosotros, Señor. Cada día la búsqueda, Señor, a ti sea más intensa, Señor, en nuestros corazones, amado Dios. Que nos amemos, Señor, como dice tu palabra, los unos con los otros, Señor. Por favor, amado Rey, tú eres el que coloca en nosotros el querer como el hacer, Señor. Que cada uno de nosotros, Señor, tenga ese querer como el hacer, Señor, de venir a este lugar, Padre precioso, a cada actividad, a cada servicio, Señor, que se haga en este lugar, Señor, porque no lo hacemos por hacerlo, Señor, porque no trabajamos por trabajar, Señor, no trabajamos en vano, Señor, trabajamos para extender tu reino, Señor, y nuestra recompensa, Señor, tú nos las darás, Señor. Tu palabra dice que vendrás con un galardón a recompensar según hayan sido nuestras obras acá en la tierra, Señor. Señor, ayúdanos, Señor.
Ayúdanos, Señor, a que cada día entendamos, Señor, que esto no es un juego, Padre, que esto no es de correr, Señor, que esto es, Señor, de tener el deseo de sentir, de buscar cada día más de ti, Señor, de descubriñar tu palabra, mi Rey. Por favor, Señor, ayúdanos, ayúdanos porque solos no podemos. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Oramos también por la petición de nuestro hermano Rangel, Señor, Rancel. Padre precioso, en el nombre de Cristo Jesús, pedimos, Señor, por el trabajo, por un empleo, Señor, que Él tiene, Señor, en mente, Señor, que Él anhela, Señor, y que no sea cualquier empleo, un empleo digno de los hijos tuyos, Padre. Seas tú abriendo, Señor, las puertas de empleo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Empleo para los hermanos que necesitan, Señor, un empleo, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Él también pide oración por su familia, Señor. Oramos, Señor, no solamente por la familia de nuestro hermano, oramos por todas las familias, Señor, de la Iglesia Bautista, el Buen Pastor, Señor. Oramos por cada familia, oramos por cada hogar, Señor. Que tu reino se establezca, Señor, en nuestros hogares. Que tu reino se establezca en cada uno de nuestros hogares. Que en cada uno de nuestros hogares, Señor, habite tu presencia, Señor. Que seas tú quien gobierne, Señor, nuestros hogares. Que seas tú quien gobierne nuestros hijos, Señor. Quien gobierne nuestras vidas, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Te lo pedimos, Señor. Te damos gracias, mi Rey. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Esperamos y confiamos en el que todo lo puede, Señor. Esperamos y confiamos en el que tiene el poder para sanar, para abrir puertas de empleo, para traer alegría, paz a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos.
por todo lo que hacen en nosotros, Señor. Gracias porque ¿qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de nuestro existir hoy en día si tu presencia, si tu gracia no nos hubiese alcanzado, Señor? Como lo dice el cantautor de esta canción, si no hubiese sido por tu gracia y por tu amor, ¿en dónde estuviésemos en este momento, Señor? Pero aún sin merecerlo, aún sin ni siquiera merecer lo más mínimo, Señor, de tu gracia, las diste a nuestra vida, Señor. Porque tú eres un Dios de misericordia, porque tú eres un Dios de bondad, porque tú eres un Dios que ama al pecador, Señor. Y en tu infinita misericordia nos amas a cada uno de nosotros, Señor. Que aunque no lo merecíamos, aún así, Señor, en tu divina bondad, diste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Por eso queremos honrarte, Señor. Por eso queremos glorificarte, porque si no hubiese sido por tu gracia y por tu amor, nuestra vida no tuviese sentido en este momento. Por eso te honramos, oh Dios. Porque seríamos como un pájaro herido que se muere en el suelo. Señor, seríamos como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no hubiese sido por tu gracia, Señor. Te honramos todos los días de nuestra vida, Señor. Sería de mí si no me hubieras alcanzado. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en el desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor. Seguimos orando, seguimos clamando a ti, Señor. Oramos por la petición de mi hermano David, Señor, por la salvación, Señor, del hermano, de nuestro hermano David, Señor. Por favor, Señor. Tú eres Espíritu Santo quien convence, Señor, al hombre de pecado y de juicio, Señor. Seas tocando el corazón, Señor, del hermano, de nuestro hermano David, Señor. Seas, Señor, visitándolo, Señor, aún en los sueños, Padre precioso, recordándole, Señor, el sacrificio que hizo tu Hijo amado en la cruz por amor a nosotros, oh Dios. Hoy nos unimos, Señor, a clamarte a ti por él, Señor, para que tu misericordia le alcance, Señor, así como un buen día nos alcanzó a cada uno de los que estamos aquí, Señor. También, Señor, él alcanzará tu misericordia, Señor, porque tu palabra lo dice, Señor. Tu palabra dice: mi casa y yo serviremos a Jehová. Oh Dios, nosotros creemos, Señor, en tus promesas, Señor.
Creemos y estamos confiados y seguros, Señor, que tu palabra, Señor, se cumplirá, Señor, en la vida de nuestra familia, Señor, porque no solamente oramos por la salvación de él, oramos por la salvación de cada persona, Señor, que se encuentra, Señor, en diferentes lugares, Señor, sin conocerte a ti, Señor. Hoy levantamos nuestra voz a ti, Señor. Hoy rogamos a ti, oh Dios, por cada una de estas personas, por cada una de nuestras familias, oh Dios, que no te han conocido, Señor. Que seas tú tocando los corazones de aquellas personas, amado Rey. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, también oramos por la salud del hermano de nuestro hermano David, Señor. Salvación y salud, Señor, para él. Restaura, Señor, la salud de nuestro hermano. Del hermano de nuestro hermano David, Señor, por favor, Señor, sea restaurando, Señor, completamente la salud. Haz un milagro, Señor, en la vida de él, Señor, que él pueda ver, Señor, el milagro que tú haces, Señor, en la vida de él. En el nombre de Cristo Jesús, colocamos esta petición delante de tu presencia, Señor. Oramos por la petición de Natalia, Señor, por la situación económica por la cual está pasando, Señor, su papá, Dios de los cielos. Señor, seas tú restaurando, Señor, restáuralo, Señor, restáuralo, Padre, seas tú supliendo toda necesidad económica, Señor, que hay en él, en el nombre de Cristo Jesús. Sea abriendo puertas de empleo también para él, Señor. Te lo pedimos en el nombre y dulce amado, tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Tú que tienes todo el poder, Señor, para restaurar, para darnos, Señor, oh Dios, todo lo que nosotros necesitamos, sea dándolo, Señor, conforme sea la voluntad tuya, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. En esta noche también oramos, Señor, por la vida, Señor, de Luz Marina, la hija de nuestra hermana Eva, Señor. Seas tocando, Señor, oh Dios, su mente, Señor. Seas tocando el corazón de ella, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Toda migraña, Señor, que le está afectando a su salud, ahora en el nombre de Cristo Jesús, Señor, sea sanándola, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, sea sanándola totalmente, Señor. Todo quebrantamiento que haya de salud en ella, Señor, tráela nuevamente, Señor, a tus brazos con lazos de amor en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor, por todas las personas que se encuentran enfermos, Señor, hermanos que no han podido venir porque están enfermos, Señor, seas tú restaurándolos, Señor, seas tú sanándolos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Oramos, Señor, por las actividades que se están haciendo en Colorado, Señor, seas tú supliendo las necesidades de los hermanos que se están trasladando hacia ese lugar, Señor, a llevar el evangelio, Señor, a llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos niños, a aquellos adultos que se congregan, Señor, en aquel lugar, Padre. Seas tú, Señor, dándoles, Señor, el dinero, Señor, para que ellos puedan trasladarse, Señor, hacia aquel lugar, Señor. Bendícelos, Padre, cada día más y más, llénalos de sabiduría en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, te damos gracias, amado Rey, oramos, Señor, por cada actividad que se está haciendo en este lugar, Señor, para recoger los recursos, Señor, que necesitamos, Señor, para comprar, Señor, los instrumentos que hacen falta en este lugar, Señor. Supla, Señor, la necesidad de cada uno de nosotros para nosotros poder aportar, Señor, para extender tu reino, Señor, para comprar, Señor, los instrumentos que hacen falta para alabarte, para glorificarte, Señor. Oramos también por la vida del pastor Jorley, Señor. Gracias por la vida de él, Señor. Gracias porque tú lo has cuidado, le has guardado, le has bendecido, Señor. Seas tú supliendo también toda necesidad económica que haya en él, Señor. Solo tú la conoces, amado Dios. Oramos por él y te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Muchas gracias, Padre precioso. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Vamos a estar orando por la vida de nuestro hermano Michael, quien trae la palabra en esta noche.
Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey. No nos cansamos ni nos cansaremos de darte gracias, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano Michael, Señor. Gracias por el ministerio de nuestro hermano Michael, Señor. Gracias porque tú lo has venido usando, Señor. Gracias porque él ha sido, Señor, ese canal de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Úsalo, Señor, cada día más, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Esa palabra, Señor, que Él trae en esta noche, Señor, esa palabra llegue a nuestros corazones, amado Rey, y que podamos, Señor, entender, Señor, tu palabra. Danos la sabiduría, Señor, para entender y comprender, Señor, lo que en esta noche, Señor, tú nos quieres hablar a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús le dejamos en tus manos, Señor. Te damos gracias porque tú has cuidado también de su familia, Señor, y seguirás cuidando de él, Señor. Guarda, Señor, como dice tu palabra, su de entrada y su salida desde ahora y para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermano. Dios le bendiga nuevamente. Quisiera que estuviésemos ubicados nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 5. Aunque toda la predicación se basa desde el versículo 1 hasta el versículo 12, pero vamos a centrarnos desde el versículo 1 al 5. Y leemos a la dirección del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y he titulado este sermón como Somos justificados por medio de la fe. Y ya los hermanos Marcos, Sadrat, venían hablando ya, porque el capítulo 3 se enfoca mucho en que no somos justos ninguno de nosotros, pero que si alguien vino a la tierra y que fue justo completamente, que fue Jesucristo. Entonces acá Pablo, lo más seguro es que pasaba en la iglesia de Roma era que el pueblo judío de pronto estaba tomando mucho auge la costumbre y las doctrinas que ellos traían del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque eran descendientes directos de Abraham. Y por eso el apóstol Pablo describe a Abraham siempre enfocando o simbolizando o idealizando a Cristo. Siempre mirando a Cristo. Porque todas las personas significativas en el Antiguo Testamento siempre dan un apunte hacia lo que es Cristo, ¿sí? Recordemos que las personas en el Antiguo Testamento o aún en el Nuevo Testamento no son ejemplos de gloria, sino que son solamente un apunte hacia lo que es Cristo perfectamente. Entonces, lo más seguro es que las iglesias en Roma estaban tomando mucho auge el pueblo judío. Y por eso Pablo le hace como un stop. Tranquilos que no solamente los judíos, porque también los gentiles también son justificados por medio de la fe. Y pone como ejemplo a Abraham, porque Abraham es importante todavía para el pueblo judío, ya que en él Dios hizo una promesa, ¿sí? Que de él iban a descender naciones. Entonces, Pablo lo pone como referencia y haciendo apunte o haciendo referencia a lo que iba a ser Cristo o a lo que ya fue Cristo. Entonces, tenemos como primer punto, somos justificados por la fe porque las obras no nos justifican. Somos justificados por la fe porque creemos en Cristo, el cual nos justifica. Somos justificados por la fe porque la salvación no depende de mi religión, sino de Cristo, ¿sí? Justificados por la fe porque las obras no nos justifican, justificados por la fe porque Cristo es el quien nos justifica, y justificados por la fe porque no depende de mi religión, ¿sí? Entonces vamos a estar leyendo el versículo 1 y versículo 2,
dice nuevamente, vamos a recordar, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. De una vez el apóstol Pablo le hace el tranquilo, que si Abraham fue justificado por las obras, por lo que él hizo, por lo bueno que hizo, entonces Abraham no tiene que ver nada con Dios. ¿Y por qué? Porque es que el pueblo judío en ese entonces era una cultura que prevalecía. Era una cultura que dominaba, aunque estaban bajo el dominio romano, los judíos, su cultura era la que prevalecía por encima de ellos. Entonces, Pablo le hace un stop. Aunque podemos mencionar cosas buenas que Abraham hizo. Abraham, si muchos recuerdan, Abraham oró por Lot para que cuando los que estaban en Sodoma y Gomorra, ellos no murieran, ¿sí? Abraham iba a entregar a Isaac cuando Dios le dijo que entregara a su hijo. Abraham hizo muchas cosas. Aún Abraham salvó a la esposa cuando dijo que eran hermanos y aún no estaba mintiendo cuando delante del rey había dicho que eran hermanos porque eran medios hermanos por la parentela. Pero entonces, por todo eso que Abraham hizo, Abraham no fue salvo. ¿Qué nos quiere decir el Señor hoy a nosotros? Que por todo lo que nosotros podamos hacer, por todo lo bueno, hermano, usted puede ser un pan, como dicen muchos, un pan de Dios. Por eso usted no va a ser salvo. Porque las obras no nos salvan. Más adelante vamos a ver, no estoy diciendo que no hagamos obras buenas, sino que las obras no nos salvan. Toca diferenciar entre obrar porque somos salvos o obrar para ser salvos. Son dos cosas diferentes. Pareciera que dijera lo mismo, pero son diferentes. Obrar porque soy salvo o obrar para ser salvo. Entonces toca tener siempre eso en cuenta, más que nosotros somos hijos de Dios. Y si Pablo lo dijo a la iglesia en Roma con el mismo Abraham, era para que esas personas ya como que menguaran en tanto. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que los judíos estaban discriminando a los gentiles. Era lo más seguro. Diciendo, es que yo vengo de Abraham, ustedes no vienen de Abraham. Es que Dios hizo pacto fue con Abraham, no hizo pacto con otras personas. Pero no entendían de que aún Abraham, con la promesa que Dios le dijo, fue salvo por fe. ¿Por qué? En el tiempo de Abraham no existía la ley. Y entonces, ¿cómo creyó Abraham? ¿Cómo fue salvo Abraham entonces si según dicen ellos que era por la ley? Por la gracia de Dios. Que aunque Cristo físicamente no se había revelado, las personas creían, eran por fe, porque aún no veían a ese Redentor, aún no veían a ese consumador de nuestra fe. Abraham obedeció a Dios dando los diezmos a Melquisedec. Algo tan importante cuando Dios le mandó a Abraham que le diera los diezmos a Melquisedec, pero aún así, entregar los diezmos no lo salvó. Y en Génesis, que es donde cuenta la historia, toda la historia de Abraham, hace mención de que Abraham puso su mirada en Dios. Que aunque hacía muchas cosas buenas, puso su mirada en Dios. Y si lo llevamos a la actualidad, hoy a nosotros, porque a veces nosotros nos gloriamos porque hacemos algo bueno. Porque a veces nosotros decimos no. Y si es posible, si nos ven mejor. ¿Y sabe qué es lo que pasa a veces? Y es algo que particularmente he experimentado. Uno hace algo bueno y uno dice, no, tranquilo, que no es nada. Pero por dentro uno siente la satisfacción como que sí lo hice. Pero por fuera, dando a entender como una humildad ficticia. Y eso nos pasa a nosotros. Y eso le pasa a las personas que no conocen a Dios. Porque ustedes creen que los católicos dan tantas limosnas, como llaman ellos, tantas ofrendas, porque con eso ellos pareciera que calmaran como la culpa que hay en ellos. ¿Sí? Y no está mal hacerlo. Pero cuando ponemos la mirada en eso y no en aquel que nos puede justificar, entonces donde estamos desviándonos de la verdadera obra de Dios. Porque somos justificados por fe. ¿Alguno de nosotros vio a Jesús? ¿O ha visto a Jesús? ¿Alguno de ustedes han visto a Jesús? Entonces, ¿por qué creen en Jesús? ¿No se han hecho esa pregunta?
Nosotros creemos en alguien que no vemos, ¿verdad? Pero ¿por qué creemos? Por eso, porque no es algo tangible, porque es algo que va conforme a nuestra fe. Y por eso es que la Biblia dice que el que esté falto de fe, pídale a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces nuestra fe tiende como a mezclarse con las cosas del mundo y terminamos como desviándonos y pensamos de que, bueno, yo creo que sí Jesús vino, pero no así como lo dice la Biblia. Y muchas personas creen eso, no como lo dice la Biblia. Y terminan haciendo muchas cosas buenas. Pero cuando partan de este mundo, Dios le dirá, bueno, ustedes echaron demonios, como lo dijo cuando una parábola, ustedes echaron demonios en mi nombre, pero yo no los conozco. Así también puede pasar con nosotros. Podemos decir, yo vengo en el nombre de Jesús, oramos y una persona se sana, oramos y una persona se levanta o algo, pasa algo maravilloso. Pero entonces cuando partamos de este mundo, Dios nos dice, bueno, pero es que yo no los conozco a ustedes. Porque como en sí confiamos más en lo que hacemos y no en nuestra fe, por eso es que nos desviamos literalmente del camino del Señor. Y esto se lo dice Pablo a los judíos, volviendo a entrar en contexto. ¿Por qué? Porque ellos estaban desviando. Yo creo, y es mi opinión, que de pronto querían volverse otra vez a lo que eran los rituales antiguos, a todo lo que decía la ley que tenían que guardar. Pero no entendían que ya Cristo había venido y no entendían que ya Cristo era el sacrificio perfecto. Entonces estaban volviendo atrás. Y eso puede pasar con nosotros. A veces nos volvemos tan ritualistas de todo lo que hacemos que lo queremos hacer para la gloria de nosotros y no para la gloria de Dios. Entonces no somos justificados por las obras. Somos justificados para buenas obras. Y quisiera que leyéramos Efesios 2, 8 al 10. Sin perder Romanos 4. Efesios capítulo 2, del verso 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y este es el mismo autor de la carta de Romanos, Pablo. Ya hay como un precedente. Le dijo a las iglesias de Éfeso, que no eran salvos por lo que hacían, sino que eran salvos por Cristo. Y les recuerda también a las iglesias en Roma que no eran salvos por lo que hacían, porque eran salvos por Cristo. Lo más seguro es que esas iglesias, como lo dije anteriormente, era la religión que más prevalecía, el judaísmo, y personas que se convertían, personas, ¿verdad?, que se convertían al cristianismo, pero todavía tenían como esas raíces en el judaísmo. Entonces, por eso es que Pablo le dice, tranquilo, que no son salvos por obra, son salvos por gracia. Como segundo aspecto, somos justificados por la fe porque creemos en Cristo, el cual nos justifica. Y volvamos al texto base, Romanos capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 3 al 5. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra y no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquí pareciera que el apóstol hiciera como un contraste, dijera primero, bueno, no son salvos por obras, pero tienen que hacer buenas obras. Y aquí dice, pero es que no tienen que hacer buenas obras. Pareciera que dijera eso, si lo leemos literal y no entendemos el contexto por el cual él lo dice, pareciera que dijera, hagan, y después dice, no hagan. ¿Sí? Pero aquí lo que quiere decir el apóstol Pablo es que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Qué hubo en Abraham? Hubo una decisión. Hubo una decisión de confiar en Dios al cual no veía, ¿sí? Pero sí escuchaba. Un Dios al cual no podía tocar, pero él era perseverante en su fe. Por eso es que Dios también, aunque nada se escapa de la voluntad de Dios, a veces uno cree que es algo casual,
pero aún así Dios tiene el control sobre algo casual que haya sucedido particularmente. Pero Dios ya había escogido a Abraham desde antes de la fundación del mundo para su promesa, para lo que él quería prometer. ¿Por qué? Porque Abraham era un hombre de fe. Recuerden que creemos que Cristo es el que nos justifica porque no depende de mí. Porque si dependiera de mí, toda mi familia fuera cristiana. Todo el barrio donde yo vivo fuera cristiano. Todos los que yo conociera fuera cristiano. Pero no depende de mí, depende de Cristo. Y recordemos que nosotros no éramos merecedores de la gracia de Dios. Y la gracia es un regalo no merecido, pero aún así es una gracia que dio Dios a personas particulares. Por eso es que uno puede predicarle a toda la familia y de pronto la familia no escucha. Y es algo que a veces me pega mucho porque yo estaba convencido de que aunque no debo dejar de predicar a mi familia, pero de que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Literalmente leí ese versículo y decía, no, es que mi familia también tiene que creer. Y no entendemos de que no es por lo que yo hago, es por la gracia de Dios. Y recordemos que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo a aquellos los cuales va a ser salvo. Nosotros no sabemos, por eso es que nosotros predicamos, porque nosotros no sabemos. Porque si nosotros supiéramos, nosotros fuéramos directamente a las personas que, bueno, si Dios escogió a él, no. Pero por eso Dios no nos reveló a nosotros, porque debemos predicar adentro y fuera de tiempo, porque no depende de mí, sino de Cristo. Aunque no merecemos ser justificados. Yo creo que ninguno de nosotros merece ser justificado, porque el hermano Sarat predicaba el miércoles pasado de que no había justo ni aún uno. Ninguno de nosotros era justo ni se igualaba a la justicia de Dios. Por eso es que no merecíamos ser justificados, pero Dios justifica al pecador que hace algo. Y vamos a leer el versículo 5. Vamos a leer el 3 y el 5. Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. El 5. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, Dios justifica al pecador que cree. ¿Y ustedes creen, bueno, aunque valga la redundancia, creen o piensan que todas las personas creen en Dios? ¿Qué es creer? ¿Qué se le viene a la mente cuando viene esa palabra creer? Creer. Muchas personas, y yo digo que más de las que yo me he conseguido, más del 95% dicen yo creo en Dios. Porque creen que existe alguien sobrenatural, supremo, pero eso no basta con creer. Porque si es por eso, casi todo el mundo entonces fuera salvo. ¿Qué es creer para ustedes? ¿No se han hecho esa pregunta? Creer, verdaderamente creer. Creer. Creer es más allá de solamente saber que alguien existe. Es confiar. Es confiar que esa persona existe aunque no la podamos ver. Y no es solamente creer en Dios, sino creerle a Dios. Porque muchas personas creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y el que no le cree a Dios, no le cree a su palabra. Y como no leen su palabra, y como no le creen a Dios, no son justificados por Cristo. Somos justificados por Cristo cuando creemos, cuando verdaderamente creemos. Porque cuando yo andaba de rezandero, de monaguillo, de muchas cosas en la iglesia católica, yo creía y yo creía mucho en Dios, pero no le creía a Dios. Yo creía lo que una persona desde un púlpito se paraba y decía de que era Dios o de que era la palabra de Dios, pero no le creía verdaderamente a Dios. Le creí verdaderamente a Dios cuando Él vino a mi vida y cuando supe a través de su palabra. En ese momento verdaderamente sentí que le creía a Dios.
Porque no es solamente saber que alguien existe, sino confiar que esa persona, como existe también, es alguien importante en nuestra vida. Entonces, el creer viene acompañado de dos cosas. Y es algo importante cuando una persona dice, yo creo, yo acepto, como dicen muchos, yo acepto a Jesús en mi corazón. ¿Sí? Arrepentimiento y fe. Si una persona dice que está arrepentida y no confía, no tiene fe, esa persona lastimosamente no es convertida o no es justificada por Cristo. Y una persona que dice que tiene mucha fe, pero no se arrepiente de lo que hace día a día, es una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Deben haber esas dos cosas en la vida de la persona que dice creer en Dios. Arrepentimiento por las veces que le fallo a Dios. Todos los días le fallamos a Dios, pero arrepentimiento de que cada día quiero fallarle menos a Dios. Y fe que confío de que no es por mi fuerza, sino por la fuerza de Él, que Él es mayor que nosotros. Entonces es algo fundamental en el cristiano, arrepentimiento y fe. Y eso es lo que Pablo le quiere decir a ellos. Recuerden que no son salvos por obra. Recuerden que si ustedes no tienen arrepentimiento y no confían en Dios, ustedes no son justificados. Le decía a los judíos que estaban levantados en esa iglesia, que no dependía de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, sino que dependía del sacrificio perfecto y puro que Cristo había hecho por nuestras vidas. Amén. Como tercer aspecto, somos justificados por la fe, porque la salvación no depende de mi religión, sino de Cristo. Y ahora sí vamos a leer desde el versículo 6 al 12. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada por fe, la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o estando en la incircuncisión? No, en la circuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Que aquí Pablo abarca judíos y gentiles. Empieza como diciendo, recuerden que también los gentiles tienen derecho, tienen el privilegio de Dios para ser salvos. Y recuerden que los judíos también, si se arrepienten y confían en Dios, también pueden ser salvos. Ambos, si confían y se arrepienten, pueden ser salvos. Pablo les recuerda que es Dios el que perdona y que la salvación depende de Dios y no de ellos. Y no de los rituales que ellos hacían. Y no de dónde venían. Sino que la salvación solamente dependía de Dios. Circuncisos e incircuncisos, ambos la salvación de ellos dependía de Dios. O depende de Dios. Les recuerda que es una bendición de Dios para las personas que somos salvos. ¿Y qué es una bienaventuranza? Una bienaventuranza es una bendición. Y en esta versión, en la versión Dios habla hoy, voy a leer los versículos 7 y 8 que me llamaron mucho la atención. Dice, eso lo escribió David. Dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no toma en cuenta su pecado. Esa es una bendición, que nosotros podemos gozar de esa bendición. Porque imagínense si Dios contara nuestros pecados todos los días. Ya tuviésemos un libro, yo creo que no un libro, yo creo que toda una biblioteca completa si Dios escribiera cada pecado que hacemos nosotros. Pero es en su bendición. Por eso dice, dichoso el hombre o dichoso aquellos a quienes Dios perdona sus maldades. Porque es algo que depende de Dios, no depende de nosotros. Ser salvo, nosotros ser salvos no depende de lo que yo hice
o de lo que yo me merezco. Porque aún Abraham no se merecía ser salvo tampoco. Pero aún así Dios en su gracia lo salvó. Podemos observar la predestinación de Dios para los que creen en Él. Y esto es algo que en muchas iglesias de pronto dicen sí o no están de acuerdo, pero el apóstol Pablo lo dice. Dice en el versículo 9, ¿será que esta dicha corresponde solamente, esta es la versión Dios habla hoy, ¿será que esta dicha corresponde solamente a los que están circuncidados o corresponderá también a los que no lo están? Hemos dicho que Dios tuvo en cuenta la fe de Abraham para reconocerlo como justo. Pero, ¿cuándo se la tuvo en cuenta? ¿Después de que Abraham fuese circuncidado o antes? No después. No después, sino antes. Y después Abraham fue circuncidado y como señal o sello de Dios, de que Dios lo había reconocido como justo por causa de su fe. De este modo, Abraham ha venido a ser también el padre de los que tienen fe, aunque no hayan sido circuncidados. Y así Dios los reconoce igualmente a ellos como justos. Ya está haciendo énfasis no a que nosotros venimos gentiles o judíos, sino a la iglesia, al pueblo de Dios. Y Abraham es también padre de quienes, además de estar circuncidados, siguen el ejemplo de aquella fe que nuestros antepasados ya tenían cuando aún no estaban circuncidados. Y vemos cómo Dios da la predestinación. Y es algo que debemos estar convencidos y no nos pongamos tristes porque alguien de nuestra familia no crea, aunque nos afecta emocionalmente, pero recordemos que ni aún nosotros lo merecíamos. Que ni aún la persona, por ejemplo, Miguel Núñez, que son personas muy renombradas, John Piper, R.C. Sproul, no merecían ser salvos tampoco. Nadie de nosotros merecía la salvación de parte de Dios. Pero aún así, en su inmenso amor, nos predestinó para que le glorificáramos a Él. En conclusión, Pablo les indica a los judíos que estaban en ese tiempo dentro de la iglesia de Roma que si ellos eran salvos, no era por ser merecedores de la salvación. 2, porque venían de Abraham. 3, sino que la gracia de Dios los había alcanzado para llamarlos al arrepentimiento. Así como Abraham, un gran referente para los judíos, también fue salvo por la fe en Dios, ellos también eran justificados por la gracia divina. Y si en ese tiempo eran los judíos, que eran más judíos que gentiles, ahora que somos más gentiles que judíos, esto también cuenta para nosotros. Porque a veces miramos personajes bíblicos y nos enfocamos tanto en las cualidades de los personajes bíblicos que nos desenfocamos de lo que verdaderamente a quién apunta. Moisés, Abraham, Jacob, Isaac, todos los personajes bíblicos de la Biblia apuntan a Cristo. Los personajes que son tan relevantes, ¿apuntan a quién? A Cristo. Apuntan a un Cordero perfecto. No miremos a ellos. Cuando leamos una historia de ellos, algo que relate la Biblia de ellos, veamos qué nos quiere decir, en qué apunta Cristo y qué nos quiere decir eso referente a la salvación por la gracia, no por la obra. Entonces somos justificados por la fe, porque no depende de nosotros, porque creemos en Cristo y porque la salvación no depende de mi religión. Muchas personas pueden estar en la iglesia, pero muchas personas que están en la iglesia pueden ser personas no convertidas. El único que sabe es el Señor. Y por eso debemos examinarnos nosotros, porque ¿será que soy yo? Es algo que debemos examinarnos siempre. Porque con eso entendemos de que no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Dios le bendiga. Gracias, Señor, te damos en esta noche por habernos justificado a través de la fe. Gracias porque no depende de nosotros. Gracias porque es a través de Cristo el autor y consumador de nuestra fe. Gracias por habernos escogido de entre tanta gente, Señor, de entre tantos habitantes en esta tierra, en todos estos años, Señor, de creación. Gracias por habernos llamado a nosotros. Gracias porque en tu inmensa misericordia nos atraíste con lazo de amor a tu presencia, Señor. Y por eso queremos glorificarte, oh Dios.
recordando de que no merecíamos ser justificados, de que el pago por nuestro pecado era la muerte y la condenación eterna, pero aún así tú entregaste a tu Hijo Jesucristo para justificar nuestra vida. Gracias por que has tocado nuestro corazón, Señor. Gracias por el arrepentimiento que hay en nuestra vida día a día. Y gracias porque tu Espíritu Santo cada día nos da, Señor, fe para continuar caminando y confiando en ti. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias te damos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a estar orando para recoger las ofrendas. Soberano Dios, te damos gracias, amado Rey. Gracias, Señor, por bendecir nuestras vidas, Señor, en gran manera. Gracias, Señor, porque nunca los alimentos han faltado, Señor, en nuestros hogares, Señor, y nunca faltarán, mi Rey. Tu palabra dice que ni nosotros ni nuestra descendencia, Señor, comerá el pan con escasez, Señor, y lo hemos creído, Señor. Yo lo he creído, Señor, y así lo he visto, Padre. He visto que nunca nos hemos acostado, Señor, sin que comer, Señor, porque eres tú quien bendice nuestras vidas. Eres tú, oh Dios, quien abre las ventanas de los cielos y derrama bendición, Señor, en nuestros hogares, amado Rey. Gracias por los empleos de mis hermanos, Señor. Gracias por las empresas, Señor, propias, mi Rey. Te damos gracias, Señor, de lo recibido de tu mano, Señor. Queremos ofrendar, Señor, porque a través de la ofrenda, los diezmos, Señor, también te estamos honrando a ti, mi Rey. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden pasar, hermanitos. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Envía tu bendición. Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor. Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor. Bendice a mi hermano y a mi hermana, Señor. Envía tu bendición. Envía tu bendición. Señor, gracias por enviar la bendición a nuestras vidas. Señor, gracias, mi Rey. Gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque somos justificados a través de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, porque hoy fueron nuevas tus misericordias para cada uno de nosotros, oh Dios. Gracias, Señor, gracias por esta noche que empezó, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que aun cuando estamos dormidos, Señor, tú cuidas de nosotros, oh Dios. Te damos gracias, Señor, ahora que vamos a salir, Señor, de este lugar, mas no de tu presencia, Señor, porque sé que tu presencia, Señor, estará con nosotros en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor. Siempre tenemos presente, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro ayudador, que tú eres nuestra roca fuerte, que tú eres la roca de nuestra salvación, mi Rey. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, ahora te pedimos que al salir, Señor, de este lugar nos lleves en bendición, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.